siguientes historias de Soy el Malo Yo. Esperamos te gusten y nos dejes tu comentario al final del video. ¿Soy el malo por no echar a mi sobrino para que mi hermana se mudara? Yo tengo 35 años, soy dueño de mi casa. El diseño de la casa es importante. El sótano es la suite de una suegra, un dormitorio mediano, una sala de estar y una pequeña cocina junto con su propio baño completo. Tiene su propia entrada. El primer piso es la cocina, el comedor y una gran sala, un tocador y una sala de barro que conecta con el garaje. En el piso de arriba está el dormitorio principal con baño principal y vestidor enorme. Hay 2 dormitorios más junto con un baño y un área de lavado. Una de las habitaciones de arriba la he convertido en mi oficina. Actualmente trabajo desde casa a tiempo completo. En abril, mi sobrino Alec volvió a casa de la universidad debido a los acontecimientos actuales. Alec es el mayor de 6 hermanos y mi hermana de 37 años tiene la mala costumbre de obligarle a cuidar a sus hermanos. Se acercó a mí y le dejé que se mudara a la suite de la suegra. Ha estado viviendo conmigo desde entonces y no hemos tenido problemas. No paga alquiler, ni yo quiero que lo haga. Hace un par de semanas vino mi hermana menor, ella tiene 29 años. Ella y su esposo están teniendo problemas económicos desde que su esposo perdió su trabajo. Tiene 2 hijos. Ella preguntó si podían mudarse conmigo por un tiempo. Le dije que no pensaba que funcionaría porque solo tengo una habitación vacía y no creo que 4 personas encajarían muy bien. Dijo que pensó que ella y su familia se mudarían a la suite de la suegra en el sótano. Le dije que no, que era el área de mi sobrino. Bueno, ella empezó a ponerse nerviosa por eso, porque ella necesitaba espacio y él no. No me moví. Sabía lo que vendría después, así que hablé con Alec, contándole lo que le preguntó su tía y diciéndole que era su decisión si ceder o no su espacio. Efectivamente, fue a hablar con él y él le dijo que no quería subir las escaleras. Ella comenzó a despotricar sobre lo tonto que era y que tenía derecho y más. Debo decir que mi hermana menor, llamémosla Ann, siempre ha estado celosa de Alec. Su madre tenía solo 17 cuando lo tuvo, así que, por supuesto, todavía vivía en casa. Ann era la más pequeña de la familia, hasta que él nació. Ella estaba celosa de él desde el día en que nació. Después de que se calmara, dijo que estaba bien, tomarían mi habitación, usando el vestidor como dormitorio para los niños. Dije que no a eso, y también a dejarme cargo. Bueno, ella empezó a despotricar acerca de que nunca la ayudé y básicamente solo me gritó. Le dije que no estaba echando a Alec de lo que ambos consideramos su espacio para ella. Ann salió furiosa y comenzó a quejarse con nuestra familia. Mi hermana mayor, la madre de Alec, piensa que Alec debería regresar con ella y Ann debería quedarse con la suite de la suegra. Mi mamá está de acuerdo con ella. Les dije a todos que no pueden votar sobre lo que pasa con mi casa. Ahora todos dicen que Alec y yo somos unos tontos por no ayudar a Ann. Creo que son ridículos, pero pensé que publicaría aquí para obtener opiniones externas. ¿Soy el malo por lo que hice? Soy la mala por decirle a mi hermana que si no confía en que su esposo cuide a sus hijos, entonces tiene mayores problemas. Mi hermana va a tener a su hijo mañana en una cesárea programada. Ella ya tiene una hija de 6, un hijo de 4, un hijo de 3 y una hija de 15 meses. Su esposo trabaja mucho y ella es ama de casa, así que siempre supe que cuidaba a los niños más que él, pero no me di cuenta de lo mal que estaba. Se suponía que mi mamá debía conducir para ayudarlos, pero no puede porque se enfermó, así que iré el jueves para ayudarlos cuando mi hermana llegue a casa hasta que mi mamá pueda llegar la próxima semana, pero eso significa que su esposo tiene que hacerlo. Despegue del trabajo y cuide a los pequeños de lunes a miércoles. Ella me llamó y me preguntó si podía darle recordatorios a su esposo además del horario que ella creó esta semana para él. Su hija está en primer grado y está pasando de ir a la escuela 2 días a la semana a ir 5 días a la semana, así que quiere que la llame de lunes a miércoles para recordarle a su esposo que su hija tiene que ir a la escuela. También tuvo que escribir a qué escuela va su hija porque su esposo no lo sabía. Sus hijos 4 y 3 van al preescolar, pero él pensó que iban días completos cuando solo iban mediodía. Mi hermana dijo que preguntó qué pueden comer los niños de 4 y 3, así que hizo una lista y me preguntó si podía llamar a la hora del almuerzo para asegurarme de que comieran. También me pidió que le enviara un mensaje de texto cada 2 horas para asegurarme de que le cambiara el pañal al niño de 15 meses. Él sabe cómo cambiarlo, pero lo olvida, así que ella quería que le enviaran recordatorios de texto para que su hija no se quedara sentada en su propio pis.
Ella dijo que todo debería estar bien porque su mayor conoce la rutina y debería recordárselo y puso un horario en la pared y en su teléfono, pero quiere asegurarse de que nada salga mal mientras ella está en el hospital. Él sabe cómo cambiarlo, pero lo olvida, así que ella quería que le enviaran recordatorios de texto para que su hija no se quedara sentada en su propio pis. Le dije que haría todo lo posible, pero que también trabajo y tengo mis propias responsabilidades, así que no podía prometer que llegaría a tiempo todos los días. Se molestó mucho y me preguntó si podía dejar de ser egoísta por una vez. Amo a mi hermana, pero odio cuando actúa como si mi vida fuera tan fácil porque mi esposo y yo todavía no tenemos hijos. Le dije, si no confías en John para alimentar a los niños, cambiar pañales de caca y llevarlos a la escuela adecuada todos los días, entonces tienes problemas más grandes que yo siendo egoísta. Ella comenzó a llorar y colgó. He intentado devolver la llamada pero ella no ha respondido y debió habérselo dicho a mi madre porque recibo un mensaje de texto de ella diciendo que necesito disculparme porque está lidiando con muchas cosas. Quiero agregar algunos detalles importantes. Realmente es un incompetente. Esta no es mi hermana siendo autoritaria. El mes pasado, mi hermana lo envió a comprar para la familia y él no sabía que su hijo de 3 había aprendido a ir al baño durante más de un año. Si no hubiera llamado a mi hermana, habría comprado pañales para un niño que no había usado uno en mucho tiempo. Trabaja mucho pero es por elección. Mi hermana quería volver a trabajar, pero él se opone a la guardería, así que se queda en casa. Trabajaba desde casa, pero se ofreció a volver cuando su empresa anunció que empezarían a permitir personal limitado. Solo tiene que trabajar 2 sábados al mes, pero trabaja todos los sábados y pasa el tiempo libre trabajando en la oficina de su casa. No cena con la familia la mayoría de las noches, por lo que no sabía que los niños de 3 y 4 pueden comer comida de verdad. No tengo ningún problema en ayudar. Mi único problema es que no puedo registrarme cuando mi hermana quiere. Trabajo y no puedo tener mi teléfono conmigo todo el tiempo. ¿Soy la mala por decirle que no siempre puedo ayudar? ¿Soy la mala por no querer estar en la vida de un pequeño que di a luz? Antecedentes: mis mejores amigas no podían tener hijos, el riesgo de muerte era demasiado alto y ya estaba teniendo problemas de fertilidad. Para resumir, acepté ser su sustituto familiar principalmente por el hecho de que ella era mi mejor amiga. Aunque no puedo soportar a su marido, la única razón por la que hice esto fue por ella. Así que me quedé embarazada de su hijo y todo salió bien. Había un contrato por el que yo no sería responsable económicamente del niño y demás. Fue un contrato bastante estándar. Bueno, eso fue hace 6 años y mi mejor amiga murió. Debido a la pandemia de 2020, no pude asistir a su funeral. Su esposo me ha estado llamando recientemente para decirme que debería ser la madre del niño porque la di a luz. Él sigue diciendo que necesito estar en la vida de su hija. Después de rechazar varias veces, finalmente le dije que esa niña no es mía aunque la di a luz. Que no tengo la obligación de hacer nada y que no voy a reemplazar a mi mejor amiga como su madre. Me llamó tonta e iba a involucrar a su abogado. ¿Entonces soy la mala por lo que dije?